Sí. Buenas noches, hermanos, varones. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ustedes están bien? También bien llenos en la boca. Ya los vi. Qué bueno que decidió venir en esta tarde, noche, mis hermanos. Vamos a dar algunos avisos rápidamente. Nuestra próxima reunión, mis hermanos, toca evento especial. ¿Sí se emocionan o no? Muy bien, qué bueno. Pues se cancela desde ahorita, no se crean. No, el evento especial sería el sábado 12 de agosto. Ya les estaremos avisando cuál va a ser la actividad. Ahora sí que, para que estén muy atentos, ¿ok? Y también, también como ministerio de varones de aquí de Casa de Oración Ixoye, pues también queremos orar unos por otros, queremos bendecirnos también los unos a los otros. ¿Alguien quiere que oremos por su vida y que impongamos las manos? Levante su mano. Ok, hay manos levantadas. Pues pongámonos de pie todos y vuelva a levantar su mano. Varias manos levantadas, mis hermanos, entonces. Muchas, entonces pues júntense todos. Júntense todos. Ahí en el centro, exactamente, muy bien. Yo desde acá los acompaño. Dale, Mateo, échale. Pues bueno, mis hermanos, vamos a orar como un mismo cuerpo que somos, confiando en nuestro Dios. Padre, en esta tarde queremos venir ante tu presencia. Queremos darte las gracias porque tú sustentas nuestros pasos, sustentas nuestra vida, Señor. Aún el palpitar de nuestro corazón, tú lo permites y tú lo cuidas. Porque eres grande, Señor, y estamos en el hueco de tu mano. Tú eres nuestro buen pastor que su vida ha dado por nosotros. Y ahora podemos acudir a tu presencia en esa confianza, en esa esperanza de que tú, Señor, inclinarás tu oído a nuestra oración, a nuestro clamor, y que también responderás conforme a tu perfecta y buena voluntad para con nuestras vidas. Oramos, Señor, no confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Queremos, Padre, en esta noche presentar delante de ti nuestra necesidad, pero antes engrandecer tu nombre, que es digno de recibir toda alabanza, toda adoración de nuestro corazón y también a través de nuestros labios y a través de nuestras vidas, Señor. Queremos exaltarte y glorificar tu nombre, Señor. Queremos pedirte que tú veas la necesidad de mis hermanos. Tú la conoces toda. Aún no está la palabra en nuestra boca y tú la conoces ya, Señor. Conoces lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que tú obres en cada necesidad, sea espiritual, sea física, sea de necesidad, sea de provisión, cualquiera que sea la necesidad. Tú eres un Dios que suple todas y cada una de ellas, Señor. Tú eres un Dios que nos hace sentirnos plenos, que nos hace sentirnos completos sin que falte nada. Porque tú, oh Cristo, eres la plenitud del Padre en nosotros. Manifiesta tu gracia, manifiesta tu gloria, y que podamos ser hombres transformados por tu palabra, Señor, y que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, y que en nuestras familias, en nuestra casa, se pueda respirar el dulce olor de tu conocimiento a través de nuestro testimonio, Señor. Y que nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares vean, Señor, que tu palabra está reverdeciendo en nuestros corazones, en nuestra palabra, en nuestro pensamiento, en todo lo que hacemos, Señor, para que tu nombre sea enaltecido en nuestras vidas y a través de ellas. Te damos muchas gracias y también te pedimos por la palabra que vamos a compartir. Sé tú con nosotros, Señor. Sé tú conmigo para hablar y dar esta palabra. Dame de tu gracia, de tu sabiduría, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a obedecer y a guardar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. 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 Bueno es nuestro Dios, amén. No dudemos nunca de la bondad de nuestro Dios, la cual siempre nos va a guiar
a tener una esperanza en Él. Cualquiera que sea tu circunstancia actual, mi hermano, recuerda que tienes una esperanza en Cristo, en nuestro Dios, y esa esperanza es eterna. Amén. Bien, pues vamos a la palabra, mis hermanos, al tema que vamos a compartir en esta noche. Seguimos con nuestra serie Hombres que dejaron legado. Yo te pregunto, ¿ya estás dejando legado en tu casa, en tu familia? Bueno, cada quien respóndase. Y el tema que estaremos viendo hoy, el tema número 10, vamos a hablar de un hombre el cual su historia es muy, muy conocida. ¿Ya saben cuál es? ¿Sí vieron la imagen? Bueno, vamos a hablar de José. Y en esta noche es un legado de disposición. Y como título, yo le he puesto preparados para cumplir los propósitos de Dios. Y aprovecho para preguntarte, ¿te sientes preparado para cumplir los propósitos de Dios en tu vida? ¿O dices, no, sabes que no, yo ahorita no estoy listo para eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tan dispuesto estás para prepararte para eso, para lo que Dios tiene para tu vida. Abre tu Biblia ahí, Salmo 105, ve abriéndolo. Y vamos a ir, ahorita vamos a leer Salmo 105, del 16 al 22, en la Nueva Traducción Viviente, y ahorita lo vamos a leer. ¿Quién fue José? ¿Sí saben quién fue José? ¿Sí? Pues ahí está en la Biblia, hermano, pues, ¿verdad? Fácil. Bueno, fue un gran hombre de Dios, ¿cuántos lo saben? Hijo número 11 de Jacob y primogénito de Raquel, la que fue su esposa de Jacob. Su nombre significa que Dios añada. Nació en Padán, Aram, 6 años antes de que Jacob retornara a Canaán. Para ese entonces Jacob tendría 90 a 91 años. Su madre Raquel era estéril, por lo que su nacimiento fue motivo de una gran alegría. Las Escrituras nos muestran una muy completa historia de su vida. Le dedica la Biblia alrededor de 12 capítulos, del Génesis 37 a Génesis 50, excluyendo el 38. Y sobre todo nos muestra la impresionante disposición que tuvo delante de Dios en no desistir nunca de agradar a Dios. Se mantuvo fiel José, se mantuvo confiando en Dios. Bueno, la historia es muy conocida, ¿verdad? De cómo Jacob mostraba una preferencia por José al darle una túnica de muchos colores. Yo me ponía a pensar y decía, bueno, probablemente todos sus hermanos tenían una túnica, pero la de José lucía mucho más llamativa. Tenía una palomita aquí, ¿verdad? Y no era Nike. Y no solo eso, sino que José también se encargaba de informar la mala fama de sus hermanos, lo cual causó un gran conflicto entre ellos. Era el chismoso de la familia. ¿Eres tú el chismoso de tu familia? El que le iba y le contaba a todos sus papás, oye, mi hermano está haciendo esto, esto y esto y esto. O mi hermana. Josué tiene 2 sueños, ahí en el capítulo 37, vamos a leerlos más adelante, los cuales cuenta a sus hermanos, donde su interpretación evidentemente indicaba que José sería superior a todos ellos. Sus hermanos lo aborrecieron aún más, pero dice una palabra muy importante ahí: pero Jacob meditaba en ello. Es decir, lo tenía siempre presente en su mente aquello que había soñado su hijo José. Ahora sí vamos al Salmo 105, del 16 al 22. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este salmo en su totalidad habla de la historia, es un resumen de la historia del pueblo de Israel, de todas las hazañas y milagros que Dios hizo en medio del pueblo. Pero fíjense cómo estos 6 versículos a mí me impactaron, la verdad. ¿Cómo se refieren a José? Sigue diciendo ahí en el Salmo 105, 16. Mandó hambre a la tierra de Canaán
y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos. ¿A quién? A José, quien fue vendido como esclavo. Aquí el salmista, ¿verdad? No está confirmado ni nada, pero probablemente cuando estuvo en la cárcel, dice el versículo 18, le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, porque era un esclavo. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Ah, qué motivacional se escucha, ¿no? ¿Cuántos sueños tienes tú? Muchos dirían, ay, pues yo quiero llegar a ese momento de que Dios cumpla mis sueños. Pero no se refiere a los sueños de José en sí mismo. Se refiere al propósito de Dios a través del sueño que tuvo José. Hasta que llegó, vuelvo a leer, el momento de cumplir sus sueños. ¿Qué hizo el Señor? El Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey, llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Y el 22, con total libertad, siendo esclavo, ahora con total libertad, instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. ¿Qué tal? 6 versículos cargados y plegados de la historia de José. Yo me quedé impactado de esos 6 versículos, mi hermano. Medítalos en tu casa, vuélvelos a leer y vas a ver de qué manera tan impresionante Dios fue llevando a José. Obvio, esta es yo le llamaría, es el tráiler de la predicación. Es el resumen de toda la vida de José en 6 versículos. Y te voy a platicar una ilustración que me gustó mucho para compartirla. Se llama Empuja la roca. Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo, pero tenía problemas físicos. Un día se le apareció Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y te pido que la empujes día y noche durante 1 año. El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni 1 milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es inútil que sigas empujando esa roca. Nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad. Y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, de día y noche, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía. Sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni 1 centímetro. Y se sentó a llorar amargamente pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. Te has fortalecido en gran manera, tus brazos, tus piernas, tu condición física. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Concluye esta ilustración. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho: deja de empujar? Porque no sirve para nada lo que estás haciendo. Cuando todo parezca ir mal, solo empuja. Cuando creas que ya no puedes más, solo empuja. Cuando quieras tirar la toalla,
Solo empuja cuando no veas que se resuelven tus problemas. Solo obedece y dispón tu vida. Es lo único que tienes que hacer. Dios se encargará de mover la roca. La disposición, mi hermano, es el inicio de todo. Si tú dices, voy a hacerme unas quesadillas en mi casa, ¿qué tuviste que hacer? Disponerte para hacerlas. Porque si dices, quiero unas quesadillas, pero no, si no te dispones, ¿qué vas a hacer? Pues vas a encargar algo por teléfono, por el celular. Ya me dio flojera. La disposición, mi hermano, es el inicio de todo. A muchos les gustaría tener la posición, la autoridad, la riqueza y la sabiduría que José tuvo. ¿Cuántos dicen, sí me gustaría? Pero lamentablemente no tienen la suficiente disposición para pasar todo lo que él padeció. Por tanto, sin disposición no hay transformación. Porque la disposición es el inicio de todo aquello que Dios quiere producir en ti y a través de ti, para poder ser bendición a tu familia y a todos los que te rodean. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Ve a ver en tu Biblia ahí, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes y en mí, decía el apóstol Pablo, ¿qué va a hacer? La continuará ¿hasta qué punto la continuará Dios? Hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Tienes que tener tú también esa seguridad, mi hermano, en tu vida, de que Dios que comenzó la buena obra en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu vida, la va a continuar. Pero mi hermano, ¿tú crees que Dios va a poder continuar su obra que comenzó en ti si tú no tienes disposición? ¿Te vas a quedar donde estás? Si no hay disposición de tu parte en tu corazón de decir, Señor, sí, quiero que continúes la obra que comenzaste en mí, ¿te vas a quedar donde estás? Señor, ¿no que ibas a completar la obra en mí? Sí, es mi voluntad, ese es mi deseo. Pero nunca tuviste la disposición. Tuviste tal vez la intención de sí crecer, madurar espiritualmente, pero nunca te dispusiste. Es muy diferente. La palabra disposición, del latín compositio, habla de la acción y efecto de poner en un lugar adecuado. Eso es composición. Perdón, eso es disposición. Acción y efecto de poner algo en un lugar adecuado. Algo que está preparado, lo cual involucra la decisión. Habla de alguien que está apto o listo para algún fin. Y palabras contrarias a disposición, me llamaron la atención dos de ellas. Una es desorden y la otra es indecisión. Cuando no te dispones, probablemente te vas a desordenar o estás en desorden. Y por lo tanto, si no te dispones, estás indeciso. ¿En qué hacer? ¿En qué no hacer? O en si obedecer, agradar a Dios o no. Yo te pregunto, ¿estaba José listo a sus 17 años para ser el segundo de Faraón y gobernar toda la nación de Egipto? ¿Estaba listo? Pues era un mocoso de 17 años. Bueno, mocoso, pues morro, ¿no? Chavo, pues, a que me entienda. Era un chavo de 17 años. Aquí, ¿quién tiene 17 años? ¿O quién quisiera tener 17 años? Pues ya, y todos levantan la mano, ¿verdad? A esa edad, ¿cómo estabas tú?
súper maduro y súper sabio y lleno de sabiduría? No, claro que no. José tampoco lo estaba. Todos sabemos que no lo estaba, pero José tuvo algo que a muchos nos cuesta. Tuvo la disposición necesaria en su corazón, aún sin saber todo por lo que pasaría. Pues su carácter fue probado una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué obtuvo José por la prueba? ¿Tuvo aflicción? Sí. ¿Tuvo amargura? Pues no sabemos, no dice la Biblia. Tal vez haya querido amargarse por lo que estaba pasando, pero vemos que el cumplimiento del propósito de Dios se vio en su vida completado. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de enviar adelante a José? Preservar la vida de toda una nación. Del mismo modo que a José, mi hermano, el Señor nos ha puesto como los representantes en nuestro hogar, donde el propósito principal es que tu carácter, mi carácter, no el de tu esposa, no el de tu vecino que aquí está a un lado de ti, no, nuestro carácter sea puesto a prueba con el fin de crecer y madurar y así poder preservar la vida de nuestra familia. Somos los responsables de llevar no solo el alimento espiritual, no solo el alimento natural, que cuántos saben que es una bendición llevar el alimento natural a la casa. Preocúpate también por llevar alimento espiritual a tu casa, porque tú eres el que va adelante de tu familia. Eres el que tienes que ir adelante de tu familia, cumpliendo los propósitos de Dios. Muchos mandan a la esposa: tú ve adelante de mí y ya me avisas, a ver cómo te va, a ver cómo te fue. No, mi hermano, ese no es el orden. Somos los responsables. Mientras no tengamos la disposición en nuestra mente y corazón de que Dios usa todas las cosas para nuestro bien, entonces probablemente sigas pensando que no todas las cosas ayudan para nuestro bien. Tal vez digas: esto creo que no me va a ayudar para bien. Cuando decimos que todo ayuda para bien, no es que las cosas te salgan bien y sin fallas y como tú hubieras esperado. ¿Sí sabías o no sabías? Es más bien que Dios, a través de lo que estás pasando, sea la dificultad que sea, mientras haya disposición en ti, Dios va a seguir cumpliendo su propósito. Y escúchame bien, en tu vida y a través de tu vida. Dice una historia: por falta de un clavo se perdió una herradura. Por falta de la herradura se perdió un caballo. Por falta del caballo se perdió el jinete. Por falta del jinete se perdió un mensaje. Por falta del mensaje se perdió la batalla. Y por falta de la batalla se perdió el reino. ¿Qué habría ocurrido en la historia del mundo si Jacob no le hubiese dado un manto de colores a José? ¿Qué hubiera ocurrido? Sin manto o sin túnica no hay celos. Sin celos no hay traidora venta de José a los comerciantes madianitas. Sin venta de José a los comerciantes madianitas no hay descenso a Egipto. Sin descenso a Egipto no hay encuentro con Potifar. Sin encuentro con Potifar no hay problemas con su esposa. Sin problemas con su esposa no hay encarcelamiento. Sin encarcelamiento no hay interpretación de los sueños del faraón o del copero, del panadero, del faraón. Sin interpretación de los sueños del faraón no hay ascenso al cargo de primer ministro. Sin ascenso al cargo del primer ministro no hay reconciliación con sus hermanos, y sin reconciliación con sus hermanos no hay migración del pueblo judío a Egipto. Y le vas añadiendo hasta que Cristo vino a este mundo. Sin manto no hubiera habido un Moisés.
Claramente es una suposición, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio, hacer un retroceso en tu vida o en nuestra vida, ¿pudiéramos detectar qué situaciones en nuestra vida nos tienen donde estamos? Sea una situación difícil o bien favorable. Tú pudieras decir, es que si no hubiera pasado aquella circunstancia hace 15, 20 o 30 años, no estaría aquí. ¿Te has preguntado, te has hecho esa pregunta tú en tu vida? Hay un testimonio de un hermano que está aquí presente. No voy a decir el nombre, pero está hasta adelante. Ya, luego, nomás cerramos a dos, ¿verdad? No, es un testimonio de nuestro hermano Ernesto. Él tuvo un accidente. ¿Hace cuántos años, hermano? Hace 25 años. Tuvo un accidente que era para que se hubiera muerto, pero Dios lo guardó. Entonces, a partir de ese momento, Dios le fue mostrando y hablando, y miren, aquí está nuestro hermano, escuchando de la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y así yo estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos algo que marcó nuestras vidas, algo que nos hizo clamar a Dios, que nos hizo ir a Jesús. Dios cumple sus propósitos con o sin ti, ¿sí sabías? Pero aún en su misericordia y amor nos permite ser parte de ellos, donde lo importante no es nuestro bienestar o comodidad, sino que el carácter de Cristo se vea reflejado en cada uno de nosotros. Algo que claramente José pudo experimentar, cómo Dios estuvo con él todos los días de su vida, tanto en los momentos de bonanza como en los momentos de tranquilidad, pero también en los momentos más bajos y más difíciles, así como Dios ha estado contigo. Esto mismo tenemos que entender nosotros, que Dios está con los que se humillan y reconocen que necesitan la gracia y el favor de Dios en sus vidas para todo lo que hagamos. Vamos a Génesis 39. La historia de José prácticamente nos da para toda una serie de enseñanzas en las cuales tomar los principios y aplicarlos. Vamos a ver algunos aspectos de su vida. El carácter de José, mi hermano, es probado y él sale aprobado. En el libro de Hechos, no lo busques, capítulo 7, versículo 9, cuando Esteban está predicándoles la palabra a los judíos, sí saben que Esteban en su predicación les dio una cátedra impresionante de la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesucristo. Y ahí en el versículo 9 del capítulo 7, dice Esteban que los hermanos de José tuvieron envidia de él. Fue por eso que le vendieron. ¿Alguien ha tenido envidia de ti? Que te hayas enterado, claro. Tal vez ya te vendieron a ti, ni te diste cuenta. Allí en Mercado Libre ya te vendieron a ti. Génesis 39. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Génesis 39, versículo 1 al 3. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Y el Señor estaba, ¿con quién? Con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, ¿qué vio su amo? Que el Señor o Jehová estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Fíjate cómo dice el versículo 2, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero
¿En qué tiempo está el verbo llegó o llegar? Futuro. ¿Tú crees que llegó y ya Potifar dijo, órale este cuate, míralo? No, tremendo este chavito de 17 años. Ya no voy a decir mocoso porque luego me van a ver feo. ¿Tú crees que llegó luego José y Potifar dijo esto que está aquí? No, tal vez pudo haber pasado un par de semanas, un par de meses, para que Potifar se diera cuenta de quién era José. Esto nos confirma la disposición que José tenía de obedecer a Dios en todo momento y en todo lugar. Pues aún desde que fue enviado a sus hermanos para saber cómo estaban, porque ahí en Génesis 37 dice que Jacob le dijo, ve y hazme saber cómo están tus hermanos. Él no rehusó hacerlo, sabiendo la envidia que le tenían y el odio. Y fue ahí donde comenzó aquel proceso que duró casi 13 años. Un proceso sumamente difícil, donde lo más importante es lo que una y otra vez las Escrituras lo reiteran. El Señor estaba con José. Tú y yo tenemos que estar bien seguros, mi hermano, de que el Señor está con nosotros. Pero para eso se requiere que te dispongas. Así como José se dispuso a hacer testimonio y a no quejarse y a hacer lo que Dios le mandaba, así tú y yo también tenemos que disponernos. Y te aseguro, mi hermano, que alguien más de algunos se va a preguntar de ti. ¿Y este qué? ¿Por qué todo le va bien? ¿O por qué no tiene problemas? Se preguntarán. ¿O por qué está siempre feliz? ¿O estás todo triste todo el día? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, yo sé que muchos han experimentado esto en sus vidas, mi hermano, en sus trabajos, donde Dios les ha dado gracia delante de sus patrones y poco a poco el Señor les ha ido añadiendo más, no solamente en tema económico, sino también más responsabilidades, más confianza, lo cual mi consejo, mi hermano, es valora y cuida como un tesoro invaluable la confianza que han depositado en ti. ¿Cómo vas a valorar y cuidar este tesoro que han puesto en ti? Bueno, sé íntegro, sé honesto, sé responsable. Y mucho cuidado con abusar de la confianza, de no hacer y de no hacer cosas malas que parezcan buenas. Es sumamente fácil caer en esto. ¿Sí sabían que hay un delito que se llama abuso de confianza y que está penado por la ley de México y de Jalisco? ¿Sí sabían o no? Bueno, ¿de qué formas tú y yo podemos abusar de la confianza que nos han dado? José, mi hermano, empezó a ganar un grado de confianza delante de Potifar. Y te aseguro que no solamente delante de Potifar, sino delante de todos los demás criados que tenía Potifar. ¿Cuántos habrá tenido Potifar? ¿Unos 20, 30, 50, 100? ¿200? Dice que lo puso por sobre todas sus cosas. ¿Cómo podemos tú y yo hacer mal uso de la confianza que han puesto en nosotros? Bueno, usar del tiempo de mi trabajo para mis asuntos, tanto personales como de algún otro proyecto o negocio que traiga. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios, porque terminarás sirviendo a dos amos y amarás más a uno que a otro. No ser responsable con las herramientas de trabajo que me otorgan. Asumir y tomar decisiones sin consultar a la autoridad. Tratar mal a las personas que tienes a tu cargo y no dar cuentas claras, sinceras y limpias. Ahí tú puedes abusar de la confianza que han puesto en ti si no tomas nota de esto. Tú y yo nos tenemos que manejar con integridad, la cual nos invita a la palabra que siempre hagamos todas las cosas de una manera sincera.
La Biblia no dice cuántos años estuvo en casa de Potifar como mayordomo, pero claramente todo fue un proceso. De comenzar como esclavo, terminó como mayordomo. Y por causa de José, mi hermano, la palabra de Dios dice que Dios trajo bendición a la casa y al campo de Potifar. Dice el verso 6 de Génesis 37, no lo busques. Dice que no se preocupaba de lo que José hiciera. Tenían una plena y total confianza de que sabían que si Potifar se iba, o iba a trabajar, o iba a hacer cualquier cosa, él sabía y tenía la seguridad de que iba a estar trabajando. ¿Cómo está tu confianza de ti para con tus patrones, con tus jefes? ¿Confían de tal modo que saben que estás trabajando en lo que tienes que hacer? ¿O tienen que ponerte cámaras para saber si estás trabajando? Bueno, si tú haces lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, donde lo tienes que hacer, ¿estarás obedeciendo? ¿Sí o no? Claramente sí. ¿Y qué va a traer eso a tu trabajo? ¿Bendición o maldición? Bendición. Vas a traer bendición por causa de tu obediencia. Y todo esto era en la vida de José por causa de su testimonio. Tu testimonio, mi hermano, es tu carta de presentación. ¿Qué tanta confianza estás generando? ¿Qué tanta confianza estás manifestando que se puede confiar en ti? Génesis 39, versículos 7 al 10. Vamos a leer ahí. Génesis 39, versículo 7. ¿Ya lo tienes? Alguno dirá, no, pues José ya estaba en un paraíso, ya era el mayordomo. ¿Tú crees que no tenía tentaciones? ¿No tenía pruebas? Claro que sí. Y vamos a ver esta prueba que José pasó. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, ¿qué hizo? Miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Como diría el pastor Chuy, sin pelos en la lengua le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Versículo 9, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Fíjate la pregunta que le dice, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Fíjate qué importante es poner sobre tus deseos, sobre tus pasiones, sobre tus debilidades, la obediencia a Dios. Y para eso se requiere, mi hermano, disposición. Alguno dirá, no, es que a mí no me pasan ese tipo de cosas. Yo no trabajo con mujeres. Bueno, no solamente te centres en un pecado de este tipo o en una tentación de este tipo. Hoy en día probablemente es difícil, pero sí sucede, mis hermanos. ¿Sí sabían o no? Y no solamente en los trabajos, en las mismas familias. Lo cual, mi hermano, tú y yo tenemos que estar bien entendidos de cuál es nuestra posición. ¿Cuál es la disposición de tu corazón ante una tentación así? En este punto, mi hermano José estaba siendo tentado fuertemente. Tal vez tenía ya 18, 19, 20 años. ¿Cómo estaban sus hormonas? Pues, imagínate.
Y él nunca había estado con una mujer. Pero él dijo, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él sabía su posición dentro de la casa de Potifar. Sabía la confianza que Potifar le había puesto. Podemos englobar toda clase de tentación aquí en este punto. Toda clase de tentación que te quiera llevar a desobedecer la palabra de Dios. Desde un mal deseo en el corazón, algo abajo del agua, que nadie lo vea. La tentación de tomar algo que no te pertenece, así sea un lápiz, mi hermano. Si no te pertenece, pues no lo tomes, etcétera. Tengamos siempre presentes las palabras de José. Cada que venga la tentación a tu vida, cada que venga la oportunidad de ir en contra de la palabra de Dios, mi hermano, pregúntate, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios? Claramente tú y yo sabemos de antemano que antes de hacer cualquier acto malo, el Espíritu Santo ya está redarguyendo tu corazón. Y ya está confrontando tu vida de tal manera que no te sientes a gusto, no te sientes cómodo. Tal vez algunos hemos caído en alguna tentación. O no, tal vez hemos caído en tentaciones, mi hermano, tú y yo, todos. Y no pecamos a gusto. Siempre está el Espíritu Santo ahí. ¿Y cómo te sientes después de haberle fallado a Dios? Destruido, destrozado, mal. Triste sería o diferente sería que te sintieras igual después de fallarle a Dios. La tentación, mi hermano, no hace diferencia. Seas quien seas, la tentación te va a llegar. ¿Sí sabías? No importa si tienes 20 años, no importa si tienes 40, 50 o 60 años, la tentación va a llegar. Al hermano Pablo Hunter le decían, hermano, usted ya no tiene tentaciones, ¿verdad? Y él se reía nada más. Jo, 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 jo. Dice, tengo más que tú, le dice. Las tentaciones no van a parar, mi hermano, por más que avances en tu edad, no va a bajar la tentación. La tentación llega con el propósito de, ¿sabes qué? No va a llegar y te va a sobar. Ay, ¿cómo estás? Ay, mira qué bien te has portado, ¿verdad? Ay, le estás echando ganas a la palabra. Mira, ya te vi orando. Así no va a llegar la tentación, mi hermano. La tentación va a llegar para destruirte. Para destruir tu matrimonio, tu familia, tu testimonio. La tentación es para destrucción. La prueba es para edificación. O alguno ha caído en tentación y sale, estoy bien edificado. Claramente no. Entonces tenemos que aprender a diferenciar la prueba y la tentación. Es fácil, mi hermano. La tentación obviamente te va a llevar a desobedecer a Dios. La prueba te va a llevar a manifestar el carácter de Cristo. Pero si no te dispones a manifestar el carácter de Cristo, probablemente cedas a la tentación de pecar. Así de sencillo. Siempre solamente tenemos dos opciones. Que la prueba se vuelva en tentación y pequemos, o que la prueba se vuelva en edificación y crezcamos. Solamente hay de esas dos. ¿Cómo estás tomando lo que viene a tu vida? ¿Termina siendo una tentación o termina siendo una prueba? Primera de Timoteo 6:11. Vamos ahí. Primera de Timoteo 6:11, Nueva Traducción Viviente. Levante la mano el que nunca haya sido tentado. Todos, ¿verdad? Todos hemos sido tentados y seguiremos siendo tentados, mi hermano.
te lo anticipo. Primera de Timoteo 6:11. El apóstol Pablo le está hablando a este joven pastor y le dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? Yo dije, ay, caray, me equivoqué de lugar. Hombre de Dios. Por lo tanto, como hombre de Dios, mi hermano, tienes que destacarte. Tienes que ser la diferencia. ¿Dónde estás? ¿Se distinguirá un hombre de Dios de un hombre del diablo? ¿Entre un hombre de luz y un hombre de tinieblas? Claramente sí, hay distinción. O a ver, apaga la luz y prende la luz, a ver si no hay diferencia en este lugar. Claramente sí. ¿De cuáles eres tú? Pero tú, le dice Pablo, Timoteo, pon ahí tu nombre: perengano, sutano, mangano. Eres un hombre de Dios. Así que, así que significa, por lo tanto, huye. ¿Qué tienes que hacer? Huir. ¿De qué? De todas esas maldades que están versículos atrás. Disputas necias, pleitos, celos, contiendas, malos deseos en tu corazón. Huye de esos. Pero después dice, persigue. No solamente huyas de la tentación, no solamente huyas de no hacer lo malo delante de Dios. Dios te dice también, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, la piedad, una vida sujetada a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que seguir para ser hombres de Dios. Mientras tú no huyas de la tentación, mi hermano, no vas a perseguir a la justicia y a la piedad. Mientras no te dispongas a huir de la tentación cuando venga a tu vida, no vas a permanecer en obediencia delante de Dios. Te pregunto algo, ¿sabes identificar cuando tentación llega a tu vida? ¿Sí o no? O dices, ay Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, Señor. Cada uno sabe identificar cuando somos tentados. ¿Por qué? Porque de nuestro propio corazón, de nuestros propios malos deseos y concupiscencias somos ¿qué? Seducidos y atraídos. Cada uno sabe. Como dice el dicho, ¿de qué pie cojea? Por lo tanto, tú sabes en qué momento tienes que huir de eso. Yo no te voy a decir de qué huyas. Tú tienes que saber de qué vas a huir. Y segunda de Timoteo 2:22. Vamos ahí, más adelante. Misma versión, nueva traducción viviente, dice así. Otra vez, qué coincidencia, ¿no? Que Pablo nuevamente en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22, le diga nuevamente, huye. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. No, mi hermano, no, yo ya no estoy joven, yo ya no me considero joven, entonces ya no tengo pasiones juveniles. ¿Tú crees que no? Estamos cortados con la misma tijera, mi hermano. Nuestros ojos sirven para lo mismo, ¿sí sabías? Para ver lo bueno y para ver lo malo. Por lo tanto, vuelve a decir Pablo a Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, otra vez, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Esta palabra huir, ¿sabes de qué habla, mi hermano? Habla de escapar. Si llegara alguien y te agarrara por atrás
¿Qué intentarías hacer? ¿Correr o dices, ay, no, sí está bien, pues ya me quedo aquí, pues ya me agarraron? ¿El instinto cuál es, mi hermano? Natural, de supervivencia. ¿Cuál es? Huir, escapar, como puedas. Evitar el peligro, eso es huir. Desaparecer rápidamente. En pocas palabras, mi hermano, hazte invisible a la tentación. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Mantente pegado a la palabra. Mantente humillado delante de Dios. Mantente dispuesto a obedecer a Dios. Y así, mi hermano, te vas a volver invisible a la tentación. Porque vas a detectar cuando venga, a lo lejos vas a decir, uy, no, esa es tentación. Vámonos por otro camino. ¿Sí o no? Hay algo que le llaman la regla del segundo segundo. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Sí? ¿Cuántos no lo han escuchado? Ok. ¿Miguel? ¿Tampoco o sí? ¿No? Ok. Esta regla habla de que cuando un hombre mira a una mujer, ¿cuántos segundos necesitas para ver a una persona? Con uno basta, ¿no? Pero si ese segundo se convierte en un segundo, es porque te atrapó. Si tú vas así haciendo como dicen, un paneo, un escaneo, y haces así como que, y regresas, este es el segundo, porque te llamó la atención. Normalmente los hombres con los coches, ¿no? Mira ese coche, qué padre. Pero ¿qué es el pan diario del mundo en los hombres? Ay, mira esa chica. Ay, mira esa joven. Ellos no hacen segundo, hacen minuto y más lo que puedan. Por lo tanto, tú y yo, mi hermano, tenemos que huir. En un segundo, tú te das cuenta dónde puedes voltear y dónde no puedes voltear. ¿Sí o no? Y claramente eso, ¿quién ve? ¿O quién es el único que lo puede ver o saber? Dios. Hazte invisible a la tentación, mi hermano. Huye de ella. No solamente nosotros y Dios sabemos las luchas que tenemos y de dónde Él nos ha librado. También Satanás conoce aquello que atrae nuestros sentidos, ¿sí sabías? ¿Sí sabes por qué nos conoce o no? No, mi hermano, yo le entregué mi vida a Cristo desde los 2 años. Yo no estuve en manos de Satanás. Bueno, hasta con esos 2 años tienes. ¿Por qué? Porque fuimos esclavos del diablo. Fuimos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de nuestro padre el diablo hacíamos. Ahora somos llamados ¿a qué? A hacer las obras de nuestro padre, pero el padre de luz, el padre de verdad, el padre de justicia. Satanás sabe aquello que atrae tus sentidos. Pornografía, malas palabras, malas amistades, lugares inadecuados, mentiras, celos, contiendas, enemistades, maltrato, un dinerito extra. Es que me cayó de perlas. Pero ¿fue de la manera correcta? ¿Es dinero limpio? ¿O está medio manchado? Es que me dijeron que los imprimieron ayer. Pero pues yo dije, pues bueno, pues ha de trabajar en el Banco de México, ¿verdad? Mi hermano, también muchas veces pecamos por ingenuos. Pecamos por ingenuos, por inocentes. Es que yo no sabía. Es que pues no lo vi mal. Y terminas haciendo cosas malas que parecen buenas. Y no eres eximido del pecado
o de haber fallado. ¿Sí estás de acuerdo? El que ignores que pasarte un alto te daban una multa, no te quita que te den la multa. Por lo tanto, mi hermano, si dices, es que no sé si hacer esto, bueno, pide consejo. Tienes la palabra de Dios, tienes a Dios mismo de tu lado y tienes a nuestro pastor. Que créeme que Él te va a dar un consejo certero y un consejo acorde a la palabra de Dios. Que tú esperes algo diferente ya es otra cosa. Si tú pides consejo es porque lo vas a recibir. Y es porque quieres hacer la voluntad de Dios. Hay tantas y tantas cosas que nos alejan de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces, mi hermano, por un momento de emoción, terminamos vendiendo nuestra voluntad baratísima al pecado. Génesis 39, 20, 21. ¿Qué pasó después de que José resistió la tentación y huyó? La esposa de Potifar se queda con sus prendas y huye José. ¿Qué hizo esta mujer? El hebreo que tú trajiste vino y quiso difamarme en mi propia casa. ¿Era verdad? No era verdad. Puede que por tú querer guardar tu testimonio delante de Dios y de los hombres, mi hermano, eso te genere que hablen calumnia de ti. ¿Sí sabías o no? Bueno, estate preparado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a defender tu justicia o la vas a encomendar al que juzga justamente? José, ¿qué hizo? Huyó. Y estuvo dispuesto a aceptar lo que Potifar, su amo, decidiera. ¿Potifar podía decidir matarlo? Claramente sí, pero no lo hizo. Probablemente la escritura no lo dice, pero Potifar ya sabía que Dios estaba con él. Potifar había visto la mano de Dios con él y tal vez le generó un choque decir, no sé si creerle a mi mujer. ¿Y qué hizo? Lo metió a la cárcel. Dice el versículo 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Y dice el 21, versículo 21, nuevamente, mi hermano, mas el Señor estaba con José. ¿Y qué hizo? Perdón, le extendió su misericordia. Le extendió su misericordia a donde fuera y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Muchas veces al leer la vida de José, por como se nos cuenta la historia, corridito, podemos pensar que no le iba tan mal a José después de todo. Dios estaba con él. Dios prosperaba todo en su mano. Y pareciera que todo se daba de manera rápida y automática. Lo metían a la cárcel y a las 2 horas ya estaba como encargado de la cárcel. Pero esto no es así. Tanto en casa de Potifar como en la cárcel, José tuvo que dar testimonio, ser probado y salir aprobado para llegar a donde llegó. Puesto que José tuvo tantas y tantas oportunidades para desanimarse, para amargarse y quejarse de todo lo que le pasaba. Pero vemos un carácter siendo moldeado y preparado para lo que habría de venir. ¿Te estás preparando para lo que Dios tiene adelante en tu vida? O dices, no, Señor, envía a otro para que ya después nos hable y ya vayamos a donde está Él, así como pasó con José. Es decir, si tú le dices eso a Dios, es decir, Señor, yo no quiero ser tratado, yo no quiero ser moldeado, yo estoy bien así, que otro sea moldeado. Yo estoy bien a gusto así. Es imposible ser aprobado sin ser probado, ¿sabías? ¿Qué tenías que hacer para salir de la primaria? ¿Aprobar o reprobar los exámenes? Bueno, primeramente aplicarlos, ¿no? Hacerlos. ¿Y qué implicaba hacer un examen? Lo que te llegara en el momento como inspiración divina del cielo angelical.
No, tienes que estudiar, prepararte, disponerte para estudiar. Entonces, ¿cómo esperas tú ser aprobado por Dios sin ser probado por Él? Por tanto, no concibo a un hijo de Dios no pasando por dificultades en su vida. ¿O tú concibes un hijo de Dios sin dificultades en su vida? ¿Sin problemas? ¿Sin estrés? De otro modo, o más bien, ¿de qué otro modo sería formado el carácter de Cristo en él? ¿O de qué otra manera vamos a ser santificados y refinados? La palabra nos dice que solamente mediante el fuego de la prueba. Ese es el único medio del cual Dios dispuso para ti y para mí, el fuego de la prueba. Muchos quieren la prosperidad de José, pero no están dispuestos a pasar lo que José pasó. Primera de Pedro 1:7 dice así, Nueva Traducción Viviente. ¿Tienes pruebas ahorita en tu vida? Claro, Dios da tiempos de bonanza y tiempos para todo, pero hay también tiempos de tormenta, hay también tiempos de dificultad, hay tiempos de llorar. Y dice 1 de Pedro 1:7, estas pruebas, es decir, lo que te está pasando ahorita, pero hay que aprender a diferenciar lo que es una prueba de lo que es una probable consecuencia de tus actos. No puedes decir que te equivocaste para que Dios te probara. Es que metí la pata, Señor, pero bueno, yo sé que estás probando mi vida. ¿Será así como Dios funciona? No, Dios en su misericordia dice, ya te equivocaste. Ya metiste la mano donde no debías meterla. ¿Y qué hace el Señor? ¿Otra vez contigo? No, ¿verdad? Eso no es el Señor. El Señor dice, bueno, ven, te ayudo, te sano, te perdono y permito que eso que tú hiciste, usarlo para tu bien, para tu crecimiento, para enseñarte. Y dice 1 de Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán a futuro que su fe es auténtica. No porque hayas pasado una prueba y digas, no, ya, mi fe es auténtica, y el día siguiente una prueba, ¡pum!, caíste. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mi hermano, las pruebas son necesarias. ¿Cuántos han soñado alguna vez en la noche que están dormidos? ¿Sí sueñan? ¿Qué sueñan? Que están en la playa, todo incluido, alguien echando el airecito. ¿O sueñas cosas feas? Porque hay de todo, ¿verdad? En los sueños. Pero bueno, tú dirás, no, yo siempre sueño en las noches que me gano el cachito. No, hermano, híjole, a veces no me quiero ni despertar. Porque ya, no, hermano, la otra vez estaba a punto de comprarme una casa en Puerta de Hierro y me despierto. Ese es un sueño del mundo, ¿verdad? Ahorita, bueno, ¿cómo se llama? La rifa de aquí de Jalisco, ahorita están 17 millones, está. Y hoy era la rifa, ¿eh? Ahorita saliendo yo voy a ver cómo me fue. No se crean. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Muchas veces tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos en el corazón. Y puede ser un anhelo en tu corazón genuino el decir,
Señor, yo quiero servirte. Señor, mi sueño es que mi vida sea un instrumento en tus manos. ¿Cuántos sueñan que su vida sea así? Bueno, no solo sueñes, esfuérzate. Porque el soñar es bien a gusto. Y el soñar no cuesta nada, dicen por ahí. ¿Cuesta esforzarse? ¿Cuesta dejar la comodidad? Sí. Por lo tanto, no solo sueñes, esfuérzate. Mucho se ha enseñado acerca de la vida de José el soñador. Así le conocen muchos, ¿verdad? Pero solamente tuvo él 2 sueños. Yo creo que tú has tenido más que él. Entonces ya tú eres el fulano soñador también. ¿A qué voy? Que sí, Dios le dio sueños y el don de interpretarlos. Pero tristemente se toma esa parte para enfatizar que Dios quiere cumplir tus sueños. O bien, Dios quiere ponerte en lugares de autoridad y grandeza como José. Esto no es más que pensar que los propósitos de Dios únicamente están enfocados en José y en nada más. O estaban enfocados en José. Pero cuando leemos detenidamente la historia nos daremos cuenta que José, así como tú y como yo, somos únicamente parte del plan. ¿Sí sabías? ¿O te sientes el fin del plan? No somos el centro del plan. Somos parte de ese plan si nos disponemos. ¿José fue parte del plan de salvación de su pueblo? ¿Por qué? Porque se dispuso, se mantuvo obediente, firme y vio el propósito de Dios cumplido en su vida. Muchos hombres, mi hermano, tristemente no ven los propósitos de Dios cumplidos en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos. Simplemente se quedaron en un nivel, pensando que ahí estaban bien, pero se olvidaron de que la vida cristiana, todos los demás seguimos avanzando. Y el que se quedó, ¿qué pasó? Se quedó atrás, retrocedió. No se quedó estático, retrocedió. Y dice la palabra de Dios que el que retrocede no agradará a Dios. Dios permitió todo eso en la vida de José para preservación de toda una nación, mi hermano. Ya después de que se fue metido en la cárcel, sabemos la historia. Se acercó con el copero y el del panadero. Y bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué están haciendo aquí? No, pues es que bueno, pues hay unas cosillas, pues ya ves. Ahí empezó a hacer amistad con ellos. Ay, es que tuve un sueño. Ay, ¿qué soñaste? Platícame. Ay, pues así y así. Y ahora, no, pues mira, pues la interpretación del sueño es esta. Tú vas a vivir y tú vas a morir. Ah, caray. Ya después tenemos la historia. Son sacados. Él le dice, oye, acuérdate de mí cuando pues sigas viviendo, ¿no? Se olvidaron de José. Y después que Faraón tiene un sueño, llamó a todos sus magos, a sus hombres sabios, pero nadie pudo interpretarlo. Y se acordó el copero de José, ¿verdad? Ah, en la cárcel había un cuate bien buena onda. Así, chaparrito, y buena onda ahí. Pues mándale llamar. ¿Y qué hace José? Se viste, se rapa la cabeza, se rapa la barba, se quita la barba para poderse presentar delante de Faraón. ¿Y qué le dice? No es mío interpretarlo, sino de Dios. ¿Qué le dijo? Déjame ir a orar y a buscar qué Dios me dice. Entonces fue y ya le dice la interpretación. Bueno, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Yo te sugiero que hagas esto y esto. ¿Qué otro hombre con esa sabiduría encontraremos en Israel, o más bien en Egipto, para que gobierne? No, pues te quedas. Le dijeron, ¿no? Te quedas aquí ya a chambear, contratado. Era su entrevista de trabajo y él no se había dado cuenta. Entonces José ya de la cárcel, ¿a dónde se fue? Al palacio. Se convirtió en segundo de Faraón, mi hermano. Dios permitió todo eso en la vida de José para preservar una sola nación, su pueblo.
no para engrandecer a José y prosperarlo, que junto con los propósitos de Dios estuvo engrandecer a José, porque era un gran hombre el que estaba como segundo de Faraón. Pues claro. Lo triste es que muchos sueñan con la prosperidad que Dios le dio a José, pero parte de ese sueño del que muchos tienen hoy es no tener que pasar por las pruebas difíciles que él pasó, lo cual es imposible. Se dice que para que David llegara a ser el hombre que fue ante los ojos de Dios, necesitaba sí o sí a Saúl. De otro modo, ¿cómo hubiera experimentado la grandeza, la protección, el cuidado y la misericordia de Dios como lo hizo? Del mismo modo, en la vida de José, todas y cada una de las pruebas eran tan necesarias para así poder llegar a donde llegó y se cumplieran los planes y propósitos de Dios a través de su vida. ¿Cuánto más serán necesarias las pruebas en nuestras vidas hoy en día? Totalmente necesarias. ¿Por qué? Porque así vamos a poder llegar a cumplir el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. No hay David sin Saúl, no hay José sin aflicciones y pruebas. ¿Qué pruebas o qué Saúles Dios está permitiendo en tu vida con el fin de llevarte al cumplimiento de sus propósitos? Cada prueba, cada situación difícil o complicada, mi hermano, debemos verla como una oportunidad para nosotros darle la respuesta que Él espera. Donde muchas veces necesitamos de varias oportunidades para ser aprobados, ¿sí o no? Ay, Señor, fallé, perdóname. Otra oportunidad. Ya parecemos como cuando éramos niños. Otra oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades, amén. Dice 2 de Timoteo 2:1, yo te lo voy a leer. En la traducción del lenguaje actual dice: Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Pídele fuerzas para soportar solo algunas cosas. Solo lo que a ti se te haga difícil. Es que Señor, en esto no te pido porque yo ya lo sé manejar. No te pido que me ayudes a guardar mis ojos porque eso no me llama la atención. Que te pide eso el que flaquea en eso, yo no. Hermano, el que esté firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y 1 de Timoteo 1:7 dice que el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Una buena vida cristiana. Porque muchos viven pues más o menos vidas cristianas. O un día sí son cristianos y otro día pues a ver cómo amanezco. Aunque cueste creerlo, necesitamos en verdad confiar que todas las cosas Dios las usa, las encamina, las prepara y las dispone para un bien. Pero nunca el bien que nosotros pudiéramos pensar, sino aún mucho más abundante e imperfecto de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque estar en los propósitos de Dios trae crecimiento a tu vida. Pero debes disponerte a estar en los propósitos de Dios. Y después de toda la historia que no hay tiempo de platicarla, ya usted léala en su casa. Último capítulo de Génesis, capítulo 50. Después de que José ya ve a sus hermanos, los manda otra vez con Jacob, los vuelve acá y bueno, ahí les andaba aplicando la mareadora. Ya después llegan, se les descubre quién es él, traen a su familia, los mandan a la tierra de Gosén. Bueno, ya después de que murió Jacob, ahí en Génesis 50, en el versículo 18, sigo leyendo en la Biblia de las Américas. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Ahora sí, ¿verdad?
Fíjense, se cumplió el sueño de José. Se inclinaron y le dijeron: somos tus siervos. Pero José les dijo: no temas, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20. Ustedes pensaron hacerme mal. Sí lo pensaron. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Le dice: yo proveeré por ustedes y por sus hijos. Y los consoló y les habló ¿cómo? Al corazón. Esta versión dice: les habló cariñosamente. ¿Cómo estaba el corazón de José en ese momento? Estaba libre. Manasés y Efraín, sus dos hijos. Ya olvidé y Dios me ha hecho fructificar. Dios le hizo olvidar su aflicción en la tierra de Egipto. José perdonó a sus hermanos, mi hermano, porque entendió el propósito de Dios en su vida. ¿Y cuántas veces nos amargamos? O dejamos que cosas entren en nuestro corazón y decimos: ay, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Esto no debería de ser así. Pasan 20 años y dices: ay, Señor, si no hubiera pasado por esa prueba, no estaría aquí. Para esto, mi hermano, necesitas conocer aquellas áreas con las cuales sigues luchando y batallando, sea en tu casa, con tu esposa o los hijos, sea con el vecino o con el de la tienda, con el compañero o el jefe de trabajo o con tus empleados. Porque mientras no sepamos detectar aquellas cosas que Dios quiere moldear en nosotros, ten por seguro que vas a seguir teniendo las mismas luchas. Y como consecuencia, no vas a poder tener la misma actitud de José de perdón y humillación. Y en vez de consolar y hablar cariñosamente, vas a regañar y hablar lastimosamente. Dios quiere producir en nosotros dominio propio, un fruto que se dice fácil, pero que llevarlo a la madurez representa renuncia y esfuerzo constante. Concluyo con un pasaje, 2 de Timoteo 2:20-21. Acompáñame a leerlo para terminar juntos. 2 de Timoteo 2:20-21, Nueva Traducción Viviente. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Yo pregunto, ¿la pureza cuesta? ¿Sí? Así como el oro cuesta, o la plata cuesta. ¿Un desechable de plástico cuesta mucho o poco? Son desechables. Se rompió, ay, que tiene, agarra otro. ¿Cómo quieres ser tú en las manos de Dios? Como un utensilio de oro puro que el Señor diga: ah, mira, este me sirve perfectamente para esto. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Si te mantienes dispuesto a santificarte, serás un utensilio en las manos de Dios. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Pero para eso necesitamos disponer nuestro corazón, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, tenemos que estar listos para darle la respuesta a Dios en el momento que se requiera. En todo momento, en toda circunstancia. Disposición, amén, mis hermanos. Pongámonos de pie.
Cada uno sabe qué tanta disposición ha tenido a primeramente escuchar el consejo de Dios, escuchar la voz de Dios y poner por obra ese consejo. Yo pregunto, ¿has recibido consejo de Dios? No, a mí Dios nunca me habla, fíjate. Hermano, aquí en la iglesia se da el consejo de Dios. En las reuniones de varones, en las de los miércoles, de los domingos, se da el consejo de Dios. ¿Qué haces con el consejo de Dios? ¿Dispones tu mente, corazón, cuerpo para llevarlo a cabo? ¿O dices, no, este es para el hermano que está allá? No, esto yo ya lo pasé. Sí, hermano, tienes razón. Pero no, si es para el hermano de acá, él sí le está batallando en eso. Mi hermano, todos le batallamos con la disposición del corazón. Una de las cosas más sencillas, no nos disponemos a obedecer a Dios. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén. Cierra tus ojos. Padre, en esta noche nos acercamos a tu presencia, a tu trono de gracia, en el cual yo sé que encontraremos gracia y misericordia. Porque reconocemos, Padre, delante de ti, que muchas veces no disponemos nuestro corazón y nuestra vida a ser moldeado por ti. Y muchas veces hemos preferido no ser un utensilio útil en tus manos, porque no nos dejamos moldear por ti. ¿Cuántas veces, Señor, nos has dado la misma advertencia una y otra vez? Pero parece que no escuchamos tu voz. Nos hacemos oídos sordos, nos entra por uno y nos sale por el otro, y seguimos batallando con las mismas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. No queremos ser hombres de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos, sino queremos hallar ese gozo en la prueba. Porque la prueba de mi fe, Señor, va a producir esa perseverancia que tú demandas de mí, para poder seguirte, para poder obedecerte. Y así como José, Señor, llegar al cumplimiento de tus propósitos en mi vida y en la vida de mi familia. Señor, no quiero que lleguen los días, los últimos días de mi vida, y diga, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no me dispuse a hacer tu voluntad? Porque, Señor, no tenemos la vida comprada. Vivimos pensando que mañana viviremos, cuando eres tú el que tiene nuestras vidas en sus manos. Más bien queremos vivir cada día disponiéndonos delante de ti, humillados bajo tu poderosa mano, Señor. Que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, no en nuestro tiempo y no a la manera que nosotros pensamos o nos gustaría la exaltación. Porque tú obras de maneras que no entendemos muchas veces, pero tú sí sabes de qué manera vas a producir carácter en nosotros. Pero antes de ese carácter, Señor, antes de esa prueba en nuestra vida, tú quieres ver disposición en nosotros. Porque ¿cómo mandarías la prueba a mi vida si no ves disposición para crecer, para cambiar, para madurar? No tendría caso. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor. Pon ese querer como el hacer por tu buena voluntad, para que así podamos agradarte en todas las cosas. Te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a casa y ayúdanos, fortalécenos. Enséñanos a hacer estos vasos de honra en tus manos, vasos frágiles. Somos, Padre, donde la excelencia del poder es tuya y no nuestra. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, pues
un reto más para dejar legado. La disposición. ¿Cuesta? Sí, pero vale la pena. Ningún esfuerzo, ninguna obra que tú hagas en nombre del Señor es en vano. Ningún esfuerzo, porque todo el Señor lo ve y Él no es deudor de nadie. Amén. Pues despídense unos a otros y que Dios les bendiga.